Podemos estar frente a un nuevo escenario donde la Corte Penal Internacional puede encargarse de juzgar a expresidentes que han estado comprometidos en situaciones de violencia como la que hemos visto en Ucrania, como la que hemos visto en la región en muchas ocasiones. Sería un escenario interesante de cara al futuro. Y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados ha informado que por lo menos 15.000 personas viven en riesgo de ser atacadas en diversas zonas de la República Centroafricana debido al conflicto entre musulmanes y cristianos. La intervención francesa en la República Centroafricana inició en diciembre y aunque el presidente François Hollande y el ministro de Defensa aseguraron que sería corta la estadía en ese país, el conflicto generado por tensiones religiosas ha motivado al Congreso francés a prolongar la misión militar. Horas antes de su presentación ante el Parlamento, el primer ministro de Francia también solicitó a Naciones Unidas que lo ayude en la misión por controlar las masacres en la República Centroafricana. Además, señaló que Francia no puede actuar sola ante esta situación y recordó que la vocación de su país no es quedarse. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, más de 15.000 personas del noreste y sureste de la República Centroafricana viven en riesgo de ser atacados. Por su parte, Médicos Sin Fronteras ha revelado que las milicias de autodefensa conocidas como Anti-Balaka tienen atrapadas a por lo menos 1.000 personas en la ciudad de Carnot. Los equipos de Médicos Sin Fronteras en Bangui y otras varias localidades de todo el país, particularmente en el oeste del país, son testigos directos de asesinatos de forma brutal, a machetazos, linchamientos de civiles por parte de milicias o de otros grupos de civiles, una violencia intercomunitaria a través de líneas de fractura religiosa que en este momento se está cebando mucho más en la minoría musulmana. También estamos asistiendo grupos de civiles musulmanes refugiados en iglesias o mezquitas, rodeados de milicia anti-Balaka que está esperando para poder asesinarlos. La violencia en la República Centroafricana ha motivado el desplazamiento de por lo menos 1 millón de personas. De este grupo, 70.000 han buscado refugio en los países vecinos. Seguimos en el África. En Nigeria, la policía informó que un grupo armado atacó un centro educativo dejando al menos 29 muertos. El grupo Boko Haram podría ser el responsable. Al menos 29 estudiantes murieron en un presunto ataque del grupo radical islámico Boko Haram a una escuela pública de educación secundaria en la población nigeriana de Buri Yadi, al noreste del país. Según informaron los medios locales, los asaltantes mataron a los alumnos con armas blancas, en lugar de pistolas, como habitualmente hacen, para evitar llamar la atención. Después de asesinarlos, incendiaron la escuela, que también servía de residencia para los alumnos. Desde 2009, cuando la policía acabó con el líder de Boko Haram, Mohamed Yusuf, los radicales mantienen una sangrienta campaña que ha causado más de 300.000 muertes, según las cifras que maneja el ejército nigeriano. Con unos 170 millones de habitantes integrados en más de 200 grupos tribales, Nigeria, el país más poblado de África, sufre múltiples tensiones por sus profundas diferencias políticas, socioeconómicas, religiosas y territoriales. Un día después de promulgarse la ley contra los homosexuales, un diario de Uganda dio a conocer una lista con lo que llamó los 200 nombres de personajes de ese país africano que serían gays. Un periódico ugandés ha publicado una lista de 200 personas homosexuales después de que el presidente de ese país africano firmara una ley que condena a los homosexuales a cadena perpetua. Expuestos es el titular del diario Red Pepper de tendencia amarillista con un subtítulo que dice: los 200 principales homosexuales de Uganda identificados. Allí aparecen fotografías del responsable de una asociación de defensa de los derechos de las minorías, de un cura católico, de una rapera conocida en el país y de una militante de los derechos de las lesbianas. La polémica decisión ha generado todo tipo de reacciones en la comunidad internacional, aunque las más importantes van por el lado financiero. El ministro sueco de Economía, Anders Borg, se ha reunido incluso con activistas pro-gays durante su visita a Uganda. Estamos revisando nuestro propio programa de ayuda con Uganda y obviamente este es un factor que ha de tenerse en cuenta. No es un factor positivo, pero es un gran problema que vamos a tener que tratar. Tras ser aprobada por el Parlamento, el presidente de Uganda esperó un estudio para recién promulgar la polémica ley. El grupo a cargo de la investigación concluyó que la homosexualidad no es una enfermedad, sino simplemente un comportamiento anormal que es aprendido a través de las experiencias de la vida.
Y además el presidente de este país, de Uganda, tiene una entrevista con CNN Internacional donde calificó a los homosexuales de disgusting, que vendría a traducirse como asqueroso, ¿no? Como repugnante. Pero no parece ser un sentimiento aislado el que él tiene en su país. Sí, lamentablemente en un mundo como el que vivimos, en donde muchos países se abren a la importancia de reconocer derechos de lo que son las minorías homosexuales en el mundo, las minorías gays, que comienza a avanzar, digamos, de manera muy positiva en gran parte del mundo. Acá hay un retroceso. Vemos en otros países que más bien continuamos con ciertas lógicas propias de siglos pasados, y no solamente la vemos en Uganda, lo vemos en muchos países árabes, por ejemplo, donde la posibilidad de llevar a cabo actividades homosexuales es penada con cárcel. Es decir, regresamos, algunos se sienten, regresamos a la Inglaterra victoriana, ¿no? De la persecución hace 200 años, donde estuvieron además personajes ilustres, pues condenados y señalados con el dedo. Como Oscar Wilde. Exacto, como homosexuales, y que de alguna manera, más allá de la penalización, era pues la destrucción pues moral del sujeto, ¿no? Quieren librarse de la herencia colonial en el África, pero a la vez se amparan en prejuicios que heredaron de ese colonialismo, quizás. Sí, básicamente, pero el común denominador en todos los países donde todavía vemos este tipo de prácticas son sociedades muy conservadoras. O rechazar Occidente. Sí, rechazar Occidente es uno, y sociedades extremadamente conservadoras. Lamentablemente todavía vemos esto en muchos países. Ahora, la otra pregunta es dónde nos ubicamos nosotros, ¿no? Y creo que en el Perú todavía el debate debería no se da. No llegamos a estos tipos de escenarios, pero tampoco se da el debate que deberíamos tener. Por ejemplo, que se trata del matrimonio gay o reconocimiento de la unión civil, que es lo que hace que lo básico, poco se ¿no? estuvo por lo menos debatiéndose en las redes. Y esta ley además pone cadena perpetua para actos homosexuales, y además añade castigos para quienes casen o lleven a cabo ceremonias simbólicas, digamos, de matrimonios, ¿no? La Casa Blanca ha dicho que en vez de estar del lado de la libertad, de la justicia, de la igualdad de derechos, han dado pues un paso atrás, ¿no? Ahora, también hay una encuesta del Pew Research, este instituto que hace encuestas en Estados Unidos, señala que el 96% de la población de Uganda cree que no se debe aceptar la homosexualidad, y hay 38 países en el África donde la homosexualidad es ilegal. No solamente en África, habría que también entrar al mundo árabe y Asia. Yo creo que hay muchos países en el mundo donde poder ser gay pues es muy difícil, es más, es hasta condenable, y lo cual es muy lamentable. Ahora, esa portada sí, lo que vemos en Uganda realmente no estar frente a un proceso de involución de la sociedad, en donde no hay ningún respeto por las personas, por sus libertades, por la intimidad de la persona, el derecho mínimo constitucional, por la libertad de una persona escoger pues cómo vive su sexualidad. Exacto. Y pero también otro punto que hay que tener en cuenta en el caso de Uganda es que con estas cifras de las encuestas hay elecciones cerca. Entonces también puede ser un movimiento que está aprovechando políticamente. Sí, seguramente también puede haber un trasfondo político. Generalmente en este tipo de mecanismos bastante populistas hay trasfondos políticos. Como hablar de la pena de muerte cerca de elecciones. Exacto, y como hablar de la pena de muerte en el Perú, cuando en la práctica todos sabemos jurídicamente es imposible. Es imposible, hay que leer la normativa propia de la OEA para darnos cuenta que cualquier intento es imposible. Había que cambiar toda nuestra constitución y nuestra adhesión al sistema interamericano. Vamos ahora al Reino Unido. Fue detenido un expreso de Guantánamo sospechoso de terrorismo en Siria. Un ex prisionero de Guantánamo fue detenido en el Reino Unido por presuntos delitos relacionados con terrorismo en Siria. El británico Moa Sandbeck, de 45 años, fue detenido en su casa en Birmingham. El gobierno de este país lo acusó de visitar un campamento de entrenamiento de terroristas en Siria en 2013 y de facilitar actos extremistas en el extranjero. El detenido, quien fue liberado sin cargos de Guantánamo en 2005, luego de haber pasado 3 años recluido por un supuesto vínculo con Al-Qaeda, encabezó protestas por los derechos humanos de reos en Guantánamo tras su liberación. Aunque este tema se mantiene en total hermetismo, preocupa a las autoridades inglesas, ya que el número de ciudadanos del Reino Unido que viajan a Siria para ayudar a los rebeldes que luchan contra el presidente Bashar al-Assad está en aumento. Como a Sandbeck, ya serían 16 personas detenidas por presuntos delitos de terrorismo relacionados con Siria este año. Hacemos una nueva pausa y al volver.